Existen muchos medios informativos para hablar de sexo. Tristemente, no todos poseen principios cristianos. Hablar de información correcta al momento de tener alguna conversación sobre sexo es muy importante. Sobre esto y mucho más estaremos hablando en esta nueva edición de este programa Hablemos de Sexo. Saludos a toda la audiencia de Esperanza TV. Aquí Abdiel del Toro te saluda en esta hora, feliz de que estés conectado con nosotros y de que estés no solamente participando del contenido, sino también compartiendo el contenido de Esperanza TV con tus amigos, familiares y con tu iglesia. Este programa titulado Hablemos de Sexo tiene como propósito crear conciencia y educación acerca de este tema desde una perspectiva espiritual, cristiana y bíblica. Y para eso me acompaña el pastor y doctor Henry Barrios, quien es la persona que nos está guiando en este tema y quien nos está ayudando a poder comprender mejores algunos conceptos que son vitales para la comprensión total de este tema. Henry, ¿cómo te encuentras? Muy bien, como siempre que estoy con vos, estoy bien. La realidad es que Henry es un especialista en el tema, no solamente por su formación académica, sino también tiene más de 30 años hablando acerca del tema, entrenando, educando acerca del tema, e inclusive es autor de este libro titulado El ángulo del sexo, principios claves para la felicidad sexual humana. Y este libro del doctor Barrios es muy interesante. La realidad es que es una lectura que se puede hacer relativamente rápida, no es un libro grueso, pero es un libro que tiene unos principios y un contenido muy vital. ¿Pudieras hablarnos un poquito acerca del libro, Henry? Él está hecho especialmente para que nosotros podamos entender los principios sexuales bíblicos. Ahora, está hecho para tener una lectura rápida, pero el que quiere detenerse y profundizar tiene mucho para hacerlo. Lo que pasa es que mi esposa, que era mi jefa de trabajos prácticos, me dijo, mira, hagamos que lo haga lo más sencillo posible, pero también con que la gente que lo vaya leyendo pueda ver que puede profundizar mucho más, ¿no? Sí, lo simple no quiere decir que no es profundo. Exactamente. Así que esto es un gran recurso, y dicho sea de paso, hablando de este recurso, el tema de este episodio de hoy está conectado con el anterior, pero es bien importante porque terminamos el episodio anterior hablando acerca de 3 pilares para la inteligencia sexual. Y justamente lo estamos hablando en el contexto de qué consejo práctico se le puede dar a una pareja o a una persona que quiere tener mayor o mejor inteligencia sexual. Y mencionaste de forma muy particular que uno de estos pilares es la información. Y es que para poder tener una inteligencia sexual se necesita tener la información adecuada, se necesita tener la información correcta. Y me gustaría que tal vez este libro obviamente es una herramienta de información, pero que nos pudieras hablar un poquito acerca de cuán importante es tener la información adecuada, cuán desastroso son los efectos de la información que no es adecuada, que hay muchísima, esa abunda mucho. Y cómo nosotros podemos hacer para realmente no solamente obtener la información, sino poder hacerla propia y internalizarla nosotros. Bueno, es muchísimo lo que me preguntaste. Sí, tenemos 30 minutos para esto. Primero, la información correcta me va a dar inteligencia, ¿okay? Porque para la inteligencia sabemos que era cómo utilizar la información y esa información utilizarla para decidir correctamente en la vida. Si yo tengo información incorrecta, yo voy a tomar decisiones incorrectas. Si yo tengo información falsa, lo que también voy a tener decisiones incorrectas. Por lo tanto, yo no solamente tengo que tratar de procurar la información correcta, y si yo soy cristiano voy a tratar de procurarla de fuentes que tengan los principios sexuales cristianos, para poder tener una información correcta cristiana, ¿no? Y además de tener la información correcta, yo me tengo que liberar de la mala información, de los prejuicios y de las mentiras que hay sobre el sexo. ¿Qué te parece? Eso es algo que hay que hacerlo diario, ¿no? Es un trabajo. ¿Qué te parece si tal vez pudiéramos comenzar por ahí? Escuché un autor que en una ocasión dijo que a veces es mejor definir algo definiendo lo que no es.
Y tal vez en este caso, antes de hablar de la información correcta, ¿qué tal vez si comenzamos hablando de la información no correcta que la gente puede estar accesando y teniendo entonces definiciones o conclusiones de sexo basado en esa información no correcta o falsa? Claro, el punto es, ¿dónde consigo la información? ¿Dónde consigo la información? Fíjate, yo hice una encuesta con jóvenes adventistas, unos 1.200 jóvenes adventistas. La información entre los jóvenes adventistas, la más importante que tenían, la mayoría era los amigos. O sea, no era el hogar. No era el hogar. No era el hogar, y ya te voy a decir algo sobre el hogar, de esa encuesta misma, sobre el hogar, que tiene que ver mucho con todo esto. No era del hogar, era sobre los amigos. Después venían los medios de comunicación, y etcétera. O sea, eso incluye internet, televisión. En ese momento, que fue en los 2000 más o menos, que no la parte, porque uno de los ítems eran líderes religiosos, y los líderes religiosos prácticamente no existían como fuente de información, y si habían influido era negativamente. O sea, eso es una cosa inquietante, ¿no? Sí, y en el momento que le hiciste tampoco existían las redes sociales. No, estaba internet, no estaban las redes sociales. Pero que es un universo totalmente... Hoy con un reel de 5 segundos te da una información sexual que vos la tomás como cierta. Sí, y el bombardeo de imágenes, videos, fotos, es muchísimo más. Totalmente. Amplio. Después, las mujeres, pero estaba más hablando como la información que construye pensamiento, ¿no? Que construye, digo, bueno, ¿quién te informó? ¿Quién te dio elementos para? Y las mujeres, lo que predominaba era el nadie. Era el nadie, que me llamó mucho la atención. Ahora, el 60% de estos jóvenes adventistas percibían que la vida sexual de sus padres era negativa o nula. ¿Ok? Entonces, dos elementos importantes del hogar. No me hablan en el hogar de sexo, y número dos, la percepción que ellos tenían es que el 60% es que era mala la vida sexual de sus padres. Exacto. Entonces, si vos me vas a venir, y vamos a decir que los padres te den una información, te den la información, pero vos me vas a dar una información y yo estoy percibiendo que vos sos infeliz sexualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa información? Yo no quiero ser como vos. O sea, por ejemplo, no, es que... Estoy dando un ejemplo, no significa que nadie, no quiero que ninguno se ofenda, pero no, tenés que llegar virgen al matrimonio, tenés que llegar virgen al matrimonio. Yo veo que mis padres quizás llegaron virgen al matrimonio y son un desastre desde el punto de vista, o sea, o no tienen vida sexual, o yo no percibo que la tengan, o son infelices, porque los veo siempre con cara triste, con cara de esto, lo más acá, lo más allá, y no hablan sobre el tema. Entonces, se dice... Esas lagunas van a producir inquietudes o inseguridades que lo van a ir... Lo que me digan ellos, yo no lo voy a tomar como cierto. Y lo van a llevar a buscar información en otros lugares. Y inclusive voy a decir, si el matrimonio es esto, yo prefiero la sexualidad buena está afuera. Yo no me quiero identificar. Yo no quiero estar dentro porque esto realmente no tiene... si estos son infelices, mis padres son infelices, dentro de todo el marco que me están dando, lo que ellos me digan que yo tengo que hacer, evidentemente me va a llevar al mismo resultado que ellos. Y eso es un extremo, pero otro extremo también puede ser de que van al matrimonio con las mismas percepciones que tenían sus padres, decir, bueno, pues esto es lo que es, esto es lo que toca, y se convierte entonces en un ciclo de desinformación, poca información y poca felicidad. Exacto. Son los roles que yo, y vuelvo a repetir el asunto, el problema no es el matrimonio, sino el rol que la persona que está dentro del matrimonio. Entonces se dice, las estadísticas dicen que un niño o una persona, un joven, te pueden dar toda la información correcta, pero ellos van a captar más que todo la actitud corporal con que vos das la información. Interesante. ¿Okay? O sea, si vos me estás dando una información correcta, pero estás tenso, estás ansioso, no sabes cómo sacarte el tema de encima, entonces yo voy a decir, en este tema ellos no están... aunque me estén dando toda la información correcta, no lo dominan. Y acá la cuestión no es, inclusive, puede ser que me dé la escuela, porque ahora en los currículos escolares se metió la parte sexual, pero me pueden estar dando en la escuela la información para
con una agenda determinada para que yo acepte determinadas cosas, o meramente me van a dar una información técnica, una información técnica que no necesariamente va a corresponder con mis necesidades emocionales, psíquicas y espirituales. Por lo tanto, ahí hay toda una cuestión, ¿no? En la familia se dice que la familia puede ser que la familia ideal, ¿no? La familia ideal es la que da apoyo e información progresiva y adecuada, convivencias acorde al mensaje. Qué interesante eso. Yo he ido a muchas charlas donde dicen, el sexo lo creó Dios para nuestra felicidad, pero nadie dice más nada porque todo el mundo no sabe cómo es la felicidad. Sí. Pero esa parte de la descripción no la saben definir. No la describamos mejor porque vamos a entrar en contradicciones. ¿No? Pero lo ideal es cuando yo voy acompañando al individuo con la información adecuada y tener una vivencia acorde. Si yo digo que el matrimonio es el mejor lugar para poder tener un sexo, mi testimonio tiene que dar eso. Que no significa que mi hijo tiene que entrar a mi dormitorio, pero mi hijo tiene que saber que cuando papá y mamá están en el dormitorio, algo bueno están haciendo porque salen muy contentos. Yeah. ¿Te das cuenta? O sea, ahora, si yo no percibo eso, si yo percibo que no existe el papá y mamá no tienen sexo, entonces hay una información tergiversada que le estoy dando acerca del matrimonio. Y no solamente eso, sino que, y no tengo una estadística en la mano para eso, pero en la experiencia como pastor, hablando con personas, me doy cuenta que en muchos hogares el tema del sexo no es ni un tema donde naturalmente se puede hablar o abrir la conversación. Entonces, si se percibe esa falta de naturalidad, esa falta de testimonio, esa falta de seguridad, no se puede esperar entonces que los muchachos tengan definiciones o los hijos puedan llegar a tener definiciones sanas, inteligencia acerca del tema, o lo que se tiene que esperar por otra parte es que o van a quedar con el vacío o van a tratar de llenar ese vacío en lugares que no necesariamente son los saludables. Con otra fuente. Si yo voy a mis amigos, y mis amigos ¿de dónde lo sacaron? De los amigos, o del internet, o de pornografía, o de lo que sea. En la generación que vivimos, los muchachos van a YouTube, se buscan un tutorial, van a las redes sociales, se buscan un video, además de todo el bombardeo ya equivocado, con intención que se produce ahí, la mezcla y la bomba que va a haber en la cabeza de los muchachos es muy grande. Exacto. Ahora, hablando de familias en sí, yo tengo el ideal, el predominantemente enriquecedor, que yo doy información adecuada, pero con alguna incongruencia desde el punto de vista de la vida. Entonces, está bueno, pero yo todavía tengo que ajustar ciertas cosas en mi propia vida. El vacío, que es como que si el sexo no existiera, es por protección. ¿Viste? No sabemos cómo hacer, más vale no digamos nada para que cada uno vaya viendo como pueda. El permisivo, que son totalmente abiertos, ¿no? Que pueden abrumar y pueden desarrollar conductas repulsivas o aberrantes, porque hay un niño de 6 años, yo le estoy hablando de sexo como si tuviera 15 años, 16 años. Entonces ese es otro ambiente que es negativo. Después viene el ambiente negativo donde hay falsa información, actitudes negativas, temores, y el resultado generalmente en el que va bebiendo de la familia es vergüenza o repulsión sobre el tema. Después tenemos el seductor. El seductor es cuando yo le doy un ambiente, por ejemplo, mi hijo me pregunta algo y yo lo que hago es excitarlo con la información que le doy. O sea, o le pongo un video que lo que hace más que todo es excitarlo y más que todo. Entonces, pero no lo educa. No lo educa. Yo lo que le estoy es llevándolo a una situación que es más bien de placer y no necesariamente de información correcta. Y finalmente está el manifiestamente sexual, donde se producen abusos, donde se produce que eso produce alteración tanto psíquica, emocional, mental, etcétera, etcétera, porque se hacen cosas en la familia que alteran sustancialmente no solamente la parte sexual del individuo, sino también la vida del individuo. Y que a veces no necesariamente tiene que ser el individuo el afectado, la persona o el muchacho el afectado, pero si ocurrió en la familia algo y todo se tapa y se oculta y empieza a haber esa incongruencia, igualmente va a tener un efecto. Esto va a generar sentimientos de culpa, de vergüenza, la sexualidad va a estar estigmatizada, vamos a tener asociaciones negativas con la sexualidad, porque vamos a decir que un tío
abusa de mi hermana, por así decirlo, yo ya voy a estar, aunque no sea yo el responsable, yo ya voy a relacionar con algo negativo a lo que es la sexualidad. La realidad es que esto todavía pica y se extiende, dicen en Puerto Rico. Así que tiene mucha tela todavía para cortar. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con este principio, este fundamento de la inteligencia sexual que estamos hablando desde la información. Cómo hacer con la información, dónde tenerla y cómo tener la información adecuada para esto. Regresamos en breve aquí en tu programa Hablemos de Sexo. Estamos de vuelta aquí en este programa Hablemos de Sexo por Esperanza TV y estamos nosotros felices de que tú estés conectado con nosotros. Esperamos que este contenido pueda ser de bendición para ti y para tu familia en la medida que continuamos expandiendo acerca de este tema, Henry, que para algunos es controversial, sin embargo, como tú mencionabas en episodios anteriores, es vital porque nos afecta a todos de una forma u otra. Estamos hablando acerca de que para tener inteligencia sexual necesitamos tener la información correcta. Y estábamos hablando de que particularmente de dónde viene la información puede ser que venga o no venga de la familia. Ese es como que ese primer filtro donde nosotros estamos siendo influenciados o no influenciados. Ya que no venga es una información. Exactamente. Que no venga ya. Que no haya información, que ya no es se una toque gran el tema. información para el que está viviendo. Justamente, ya está enviando un mensaje. Ya está enviando un mensaje. Pero además de tener o no tener información correcta o adecuada en la casa, en la familia, los efectos que esto puede tener, ¿qué otras fuentes de información se pueden tener, sean beneficiosas o no beneficiosas? Como dijimos ya anteriormente, es difícil hablar de sexo, es difícil escuchar de sexo, es difícil ir a alguien para poder decir qué me pasa sexualmente. Por lo tanto, yo voy a tener... hacer consultas. Exacto. Los elementos que yo tengo hoy son los medios de comunicación, es Internet. Yo pongo ahí lo que quiero y consumo. Ahora, ¿sobre qué criterio consumo? O sea, por ejemplo, vamos a poner hoy cualquier persona tiene acceso a 1000 canales para ver películas, series, etcétera, etcétera. O sea, canales de aire, por ejemplo, yo en mi televisor, que ponerle el LG o Samsung, tenés, ya del televisor tenés 1000, es decir, 900 canales que vos podés ver. A eso agregale las suscripciones, ya sea Amazon, Netflix, Apple TV. Todos los servicios de streaming. Todos los servicios de streaming. Entonces, vamos a decir que yo soy un chico de 10 años y me dejan frente al televisor o en la computadora con YouTube. Exactamente. Y ahora te voy a mencionar justamente que ahora con la capacidad de las redes sociales, ahora el acceso es hasta muchísimo más rápido e instantáneo. Mis nietos, que aunque no crean, soy abuelo, parezco más joven de lo que soy. Mis nietos... Bueno, por lo menos la audiencia sabe que tienes buena autoestima. Mis nietos tienen o sea, cuando saben manejar la tableta, ¿sí? Y que tienen 6 años, la tableta y el ¿cómo se llama? Y el teléfono, mejor que yo todavía. Entonces, ellos saben qué es YouTube, saben que es Netflix, que es YouTube, que es esto, que es lo otro, todo. Entonces, un niño puede tomar, si no tiene control parental o tiene... Sí, o supervisión de sus padres. Exacto, puede hacer clic y entrar en una escena sexual, sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de preparación mental para poder... Sí. Asimilar lo que está viendo. Ni guía ni herramientas para interpretar qué es lo que está ocurriendo. Claro, él no tiene herramientas, por lo tanto esa imagen ya queda en su mente, queda en su mente. Por eso hoy, y vamos a decir a los que somos mayores, ves una escena en una película, una escena sexual en una película, te va a durar 20 segundos,
porque una película de 60 minutos, de 90 minutos, es caro. Si vos tenés que desarrollar toda la trama, va a haber sexo en 2 o 3 ocasiones. Estamos hablando de una película, no hablamos de pornografía, ni película erótica, ni nada, que son 2 cosas distintas, ¿no? Pero entonces se ve la escena sexual. Una persona que es adolescente que nunca tuvo relaciones sexuales, yo veo la escena, en 20 segundos aparece como que todo está Perfectamente. en perfecta. Llegan todos al clímax, es una cuestión donde hubo una química que se dio, que hay música de fondo, etcétera, etcétera. Esa imagen queda plasmada ahí. Es una cultura del sexo rápido y fácil. Y entonces viene una frustración frente a la realidad. Porque ese mismo adolescente, porque es lo que ocurre hoy día, tiene sus primeras relaciones sexuales en un auto, detrás en un coso, o sea, estamos hablando de una relación sexual específica y que no tiene nada que ver con todo el clima que le presenta la película. Y dicen, y esto es, y dice, bueno, algo debe haber andado mal en mí, en el lugar o en la otra persona. Tiene que volver a repetir para ver cuándo va a coincidir con lo que vio. Y ahí comienzan las distorsiones. Empieza una distorsión porque ahora viene un intento desesperado y a la vez yo tengo que tapar y yo no tengo que estar diciendo, yo tengo que mostrarle a todo el mundo que yo probé y que soy feliz con lo que probé y que lo que tengo es... Entonces hay una distorsión de los medios de comunicación que me presentan el sexo como rápido y fácil y hay una frustración constante frente a la realidad. Y lo interesante de esto, Henry, haciendo una pausa con esto, es que lo que estamos hablando, para que la audiencia nos entienda, que esta es la realidad social en la que se vive. Y que cuando nosotros no somos lo suficientemente intencionales para trabajar sobre este tema, esa influencia social, de una forma u otra, va a afectar a las personas, incluyendo a aquellos que asisten a una iglesia cristiana. Totalmente, totalmente. Tener las propagandas es, el cuerpo es parte de lo que se vende. Por lo tanto, yo lo que tengo constantemente, estoy bombardeado, es que la mujer y el hombre son artículos de intercambio. Por lo tanto, hay un vaciamiento interior. Ahí te llegan y que todo el tiempo es físico. Claro, a vos te llegan los reels, por ejemplo, que vos ni los pedís ni nada, pero de repente te llega un reel y hay gente entrevistando en la calle y que te dice, por ejemplo, usted con cuántos hombres lo hizo, y te dice, bueno, o te dice, ¿quién es mejor, un dominicano, un argentino, un puertorriqueño? Y se da como natural. Sí. Que vos tenés que ir probando todas las culturas y todos los hombres para ver quién es mejor y quién es peor. Entonces, vos decís, y claro, una persona que dice, no, yo quiero llegar, por ejemplo, quiero conservarme e ir construyendo mi sexualidad para poder tener la manifestación plena dentro del matrimonio, queda como un individuo que está totalmente fuera. Sí. Es un extraterrestre. Es un extraterrestre que está fuera de inclusive, y se piensa que esa persona tiene un problema. Y ahora, tiene un problema. Y a eso es importante para que nuestra audiencia entienda. Vamos a poner que nuestros hijos, nuestros muchachos, adolescentes, jóvenes, están enfrentando ese tipo de presiones, ese tipo de realidades, están siendo influenciados por ese tipo de contenido que se produce, y encima de eso hay vacío de información en el hogar. O hay desinformación en el hogar. O yo veo que la información de mis padres que se dicen cristianos no es convincente. O no es congruente. No congruente. Entonces, lo importante de esto es que se pueda entender de que esto es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y esta es las razones por las cuales muchas veces se tienen que lidiar con problemas o dificultades, no solamente en el hogar, sino tristemente a veces aún en algunas iglesias. Inclusive el mensaje inclusive educativo, el gran mensaje educativo de la gran responsabilidad sexual es, si vas a hacerlo con condón. Con protección. Con protección. Entonces, imagínate. O sea, esa es la gran educación de la sociedad para cosas, para esto. Entonces, y ahí, eso se puede convertir en un mecanismo de información incorrecta que, como estamos hablando, va a tener también unas consecuencias que pueden ser una bomba de tiempo constantemente. Imagínate después que hoy cada día los chicos están expuestos a la pornografía cada vez más temprano. Hoy se sabe que los chicos de 10 años ya han estado expuestos a la pornografía de alguna forma. Hay algunos estudios que dicen que la edad ahora mismo promedio a los cuales los muchachos están siendo expuestos es de 8 años.
es de 8 años. Ese número ha ido reduciéndose cada vez más y es por la cantidad de plataformas, páginas y herramientas que existen para que los muchachos puedan ser expuestos a eso. Bueno, y en la pornografía es la desvirtuación del sexo. Totalmente. Y entonces vos tenés un sexo sin humanidad, sin trascendencia, sin moral, me va a llevar a conductas adictivas y aislamiento posterior. Entonces, esto es la realidad que hoy estamos viviendo. Por eso las estadísticas que me muestran que por más sexificada que esté la sociedad, cada vez más hay más problemas sexuales. Además, el niño ve y piensa que no hay consecuencias. Yeah. Porque vos ves, por ejemplo, cuando está expuesto a la pornografía y piensa que eso es lo que él tiene que buscar para poder ser feliz o para poder tener placer, o porque ya mismo con lo que está viendo se está excitando y dice, wow, yo podré vivir esto, ¿cómo lo viviré? Etcétera. Pero no hay consecuencias. Ahí no se habla de enfermedades sexuales, no se habla de destrucción de hogares, no se habla de falta de proyección de relaciones a futuro, no se habla de la consistencia que hay para poder mantener relaciones. Sí, las consecuencias de tener un hijo a temprana edad, todas esas cosas. Y Henry, es importante que se destaque esto, que esto no solamente es algo que afecta a los varones, sino afecta también a las mujeres. Totalmente. Afecta a todo el mundo de forma muy significativa. Quisiera que, ya que hemos hablado de eso, porque el tiempo corre y no quiero que perdamos lo que es importante, ¿es la Biblia una fuente de información adecuada, fidedigna para hablar de este tema? Sí, pero tengo que saber cómo. La Biblia es un libro que hay sexo constantemente, o sea, es un libro que no elude la sexualidad. El tema está presente. Yo lo tengo en el Génesis, lo tengo, me dice que después de la intimidad de Adán y Eva tienen a los hijos, me empieza a decir cómo empieza la poligamia, me empieza a decir que los hijos de los Dios conocen a las hijas de la tierra, vamos a decir, y en base a eso comienza una maldad generalizada en el tiempo de Noé. Después vemos a Abraham, la historia de Abraham en Sara, Egipto, en Sara y Egipto, viste que se le da al faraón. Hay sexo, hay historias sexuales. La sierva. O sea, yo tengo principios sexuales que tengo que extraer de las historias, porque no todas las historias de la Biblia son como una... No. Y a lo que me refiero, y yo creo que está bien la clarificación que estás haciendo. La Biblia en su narración nunca oculta la realidad de los errores humanos. Exactamente. Eso está claro no solamente en este tema, sino en todo lo demás. Sí. Sin embargo, pero hay que tenerlo claro a eso, porque si no, yo puedo llegar a pensar de que de esas historias pues tengo que sacar lo negativo. Sí. Y es igual también como que la Biblia habla de gente que asesinó y gente que cometieron otras cosas y eso no lo justifica. La Biblia lo que está haciendo es una narración de la realidad. Sin embargo, la Biblia sí nos puede dar los principios correctos para nosotros poder entender el ideal de Dios para nuestras vidas. Exacto. Y ahí viene lo que está en este libro y lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos de este programa. O sea, ¿cuáles son esos principios bíblicos? ¿Qué extraigo? Evidentemente, el Génesis, especialmente en los primeros capítulos, yo voy a tener que tener claro ciertas cosas que hay ahí. Y yo voy a tener que tener claro en qué marco, y por eso dije la vez pasada, que la fe y el amor son los principios básicos que yo tengo que entender todo marco que hay de historias que hay en la Biblia. Cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo decir ahí de las historias, desechar, decir esto es una tergiversación, esto es netamente humano, este es el ideal de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces voy sacando. Ahora, cuando yo voy sacando, tengo que ir aplicando. Tengo que ir aplicando a mi vida. Y cuando voy aplicando a mi vida, yo voy también teniendo los resultados. Entonces yo voy a tener proyección en el tiempo, voy a tener felicidad con mi pareja, mis hijos se van a criar en un ambiente donde el sexo no es un tabú, sino que es parte lógica de una educación permanente en base a lo que ellos pueden interpretar, pero en base a lo que ellos pueden ver especialmente de los padres. Sí, que va a haber una crianza, un crecimiento como familia con inteligencia con respecto al tema. Para que sean inteligentes. Con respecto al tema, Henry, ya estamos cerrando, pero no quisiera que cerráramos sin tal vez
darle un par de consejos a personas, una pareja, a unos padres, una familia, que estén diciendo, ok, ¿cómo yo puedo contrarrestar algunas de estas influencias que se han hablado ahí, que son reales y que me pueden estar afectando a mí como individuo, como pareja o como familia? Bueno, como médico yo le diría, primero hay que hacer un diagnóstico de situación. Yo tengo que salir de dónde estoy partiendo, por qué soy como soy, de qué información yo tengo, qué es correcto y qué es incorrecto, en base a qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Evaluar la información que yo he recibido y la información que puedo estar compartiendo también. Que puedo estar compartiendo. Y entonces sí poner un punto de referencia claro. Yo a partir de acá, entonces todo lo que viene lo voy a tener que filtrar por esos principios. Y en base a eso aplicarlo. Porque el mayor mensaje que nosotros le damos al mundo es que funciona. Es que esto funciona. Y quizás el tiempo se va, pero una vez vino una pareja con ciertas dificultades sexuales muy grandes. Yo le di como médico ciertos parámetros para hacer desde el punto de vista físico, etcétera, etcétera. Y ellos le dije, miren, van a asistir a unos seminarios. Si todo está bien desde el punto de vista médico, si todo está bien desde el punto de vista físico, ustedes van a tener que empezar a aplicar estos principios. Yo me olvidé de esa pareja, hicieron los estudios, estaban todo bien, los vi 5 o 6 años después en otro meeting que ellos estaban diciendo, ¿usted se acuerda de nosotros? ¿Sabe qué? Empezamos a aplicar los principios y nuestra vida cambió rotundamente. Dice, hoy somos felices sexualmente. Bueno, yo espero que cada uno de los que están conectados con nosotros estén sacando tanto provecho como nosotros los que estamos aquí en la grabación estamos sacando provecho una vez más al repasar y discutir este tema. Que la información que podamos poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras familias pueda edificar, pueda ayudarnos a crecer, a madurar, a ser más inteligentes con relación a este tema. Te vamos a ver en el próximo episodio de este programa Hablemos de Sexo por Esperanza TV. Un placer que hayas estado con nosotros. Dios te bendiga.